parte, pues, ¿no? Listo. Sean bienvenidos a esta sesión número 2 y vamos a empezar, pues no, naturalmente, a donde nos habíamos quedado, que prácticamente es entrar a detalle de lo que es el ajuste de parámetros de esta red de potencia. Pues anteriormente habíamos hecho el desarrollo solamente del dibujo. Y eso es algo que yo destacaba bastante, de que por experiencia lo primero es resolver este detalle del dibujo. ¿Ok? Entonces, a partir de allí, lo siguiente que estábamos desarrollando era colocar características y nombres de estas que representan el punto de conexión con elementos, una barra de voltaje, y teníamos, pues, ¿no? Las barras, en este caso la número 2, 7, por acá la 8, la 9 y la 3. Seguido de esto teníamos la barra 5, la barra 6, de este costado la barra 4 y la barra 1. ¿Sí? Entonces, a partir de eso yo quería mostrarles otra forma de poder colocar estos parámetros, no solamente ingresando a través de doble clic y haciendo los ajustes respectivos, sino usando esta herramienta que la vamos a usar muy a menudo, llamada aquí pues Network Model Manager, que se encuentra al lado de este otro botón que es del Data Manager, y este se llama Network Model. ¿Sí? Entonces, si nosotros presionamos aquí en este botón, lo que rápidamente aparecerá son estos iconos de color verde, en donde se van describiendo en cada uno de ellos nombres como barras, terminales, cubículos, switches, líneas, transformadores, generadores y cargas. Ahora, quisiera hacer aquí un breve comentario para que se entienda preciso de la mejor manera este detalle. Tenemos lo siguiente, pues no, estos iconos de color verde, indistinto del tipo de icono, es la representación gráfica de lo que estamos colocando dentro del diagrama unifilar, dentro de nuestro espacio de trabajo. Es decir, todo esto que ustedes ven aquí de color verde, que se encuentra aquí, todavía no hablo nada de esto, solamente estoy mencionando de este costado, es lo que tiene mi red de potencia. Es decir, que ya tiene líneas, tiene transformadores, generadores, cargas, barras terminales y una red. ¿Sí? Entonces, mucha atención con ello. Lo que ven aquí de color verde es simplemente lo que se encuentra dibujado en mi sistema de potencia. Ahora, si quiero entrar a detalle, por ejemplo, hablar de las líneas de transmisión, me va a mostrar esta forma, donde tengo aquí las diferentes líneas con sus nombres, la red de donde pertenecen, y características técnicas que se encuentran ahí colocadas a detalle. Por ejemplo, la línea me dice que está conectada en un terminal I y un terminal J, es decir, que une la barra 7 con 8 para este caso. Para este caso de la línea 5, une la barra 7 con la 5, tal como lo pueden apreciar allí. Y además de esto, aquí hay un detalle muy importante como lo es la distancia, la longitud, que en este caso están seteadas de manera predeterminada con 1 kilómetro de distancia. Ahora, antes de entrar más a detalle en esto, también quisiera que conozcan estas pestañas de aquí en la parte inferior, tal como se puede ver. Hay una llamada Flexible Data, escenarios, características, distribuciones, flujo de potencia y casi todos los comandos que van a permitir hacer estudios eléctricos, pues, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar?
de que cuando ustedes no encuentren cierta información o de pronto requieren información, digamos, me invento, hicimos un flujo de potencia y quiero ver los resultados de las líneas, accedo aquí primero, después accedo a esta parte inferior que se llama Load Flow y aquí me mostrará los resultados del flujo de potencia con las características y variables eléctricas que yo vaya a colocar para que las muestre. Si acaso queremos hacer algún cambio o ver características, parámetros de estos equipos, en este caso de una línea de transmisión, puedo asistir a este llamado Flexible Data, ¿sí? Que este punto de aquí es muy usado y vamos a estar también interactuando con este Flexible Data, Basic Data, Load Flow, para poder hacer algún detalle, algún cambio, pues no necesario sobre este equipo, sobre colocar parámetros. ¿Sí? Y aquí es sencillo. Por ejemplo, me voy a inventar. Para la línea 4 necesitamos que sea la distancia 10 kilómetros. Lo único que yo necesito hacer es seleccionar aquí en este cuadro de distancia y colocar el valor de 10. Y esto ya está. ¿Sí? Sin necesidad de andar accediendo desde el diagrama unifilar. Entonces, esperaría que esto esté muy claro sobre el uso de esta parte, de esta herramienta como es el Network Model Manager. Y enseguida lo que quiero hacer ahora es la descripción acerca de estos llamados bus bar y terminal, que por cierto ya voy a explicar cuál es la diferencia. Si se dan cuenta, pues no, tenemos aquí una parte llamada barra bus bar y otro se llama terminal. Power Factory considera las dos de la misma forma, pero sin embargo existe una diferencia que ya la voy a comentar y viene de la siguiente manera. Eh, Este de aquí, terminal, como pueden observar, aparecen aquí las barras de voltaje de mi sistema eléctrico de potencia de 9 barras. Y no aparece ningún otro detalle más. No aparece ningún otro detalle más. Es decir, alguna característica. Por ahí alguien dice, oiga, ¿y qué sucede con el voltaje? Porque yo no veo para setear voltaje. Habíamos dicho de que podemos cambiar estas configuraciones a través de estas diferentes opciones que se encuentran aquí. Por ejemplo, en datos básicos. Miren lo que encuentro aquí. Encuentro características del sistema trifásico, el nivel de tensión, ¿sí? Los voy a ordenar del 1 al 9, ¿sí? El sistema de voltaje fase-fase, el nombre de la estación, el nombre del nodo, ¿sí? Y acá de manera automática calcula el voltaje de línea tierra, ¿sí? Tal como se muestra allí. Entonces, ¿cuál es la forma correcta para evitar usar el diagrama unifilar para poder parametrizar aquí simplemente desde estos cuadrados o de estas columnas, mejor dicho? ¿Sí? Entonces, para mi caso, yo tengo lo siguiente. Yo tengo que la primera barra, es decir, la barra 1, tiene un voltaje de 16.5 kV. La barra 2 tiene un voltaje de 18 kV. La barra 3 La barra 3 tiene un voltaje de 13.8 kV en trifásico y la barra 4 de un voltaje de 230. La barra 5 un voltaje de 230. La barra 6, 7, 8 y 9 tienen también un voltaje de 230. Ahora, mucha atención con lo que voy a hacer aquí. Por ejemplo, yo estoy viendo de que a partir de la barra 4 en adelante, todas tienen el mismo nivel de tensión. Entonces, supongamos, pues no, aquí tengo 15, 1, 5, 25, ¿ya? Yo necesito colocarle a todas esas barras de la 4 en adelante el mismo nivel de voltaje. ¿Cómo lo voy a hacer? Por ahí alguien empieza a colocar de uno por uno,
aquello. Pero está bien porque es un sistema pequeño, pero ¿qué sucede si tenemos una red cuya topología es muy enorme, es muy grande? No lo vamos a hacer uno por uno, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Mucha atención. Seleccionamos aquí, clic derecho, copiar, seleccionamos las barras, o mejor dicho, los casilleros en los cuales queremos cambiar, y después de ello, clic derecho, pegar. ¿Sí? Espero que esto esté claramente entendido. Es simplemente hacer un control C, control V y esto lo pegamos aquí. ¿Sí? Y tenemos esta parte, pues no tenemos esta forma de cómo setear las barras de voltaje. Ahora, por ahí alguien dice, oiga, pero yo también necesito incluir el neutro y aquí pueden también ir incluyendo el neutro o de algún otro detalle que se muestra aquí en esta parte acerca de del sistema que es pues, sistema trifásico, trifásico con neutro, se lo puede hacer. ¿Sí? Ahora, por ahí alguien dice, ¿sabe qué? Me interesa mucho esa información, llevarla en una tabla de Excel, porque yo en una tablita de Excel es donde voy a estar trabajándolo. Perfecto, ¿cómo procederíamos a hacer aquello? De la siguiente manera. Tengo aquí mi tabla en Excel y esta hojita yo le voy a poner barra. ¿Sí? Bueno, era barras. ¿Qué es lo que voy a hacer para poder llevarme esto hacia Excel? Simplemente copiar todo esto. Mucho ojo, mucha atención con cómo lo estoy copiando esto. No estoy haciendo así, estas dos cuadros y de luego por acá. No, señalo absolutamente todo. ¿Desde dónde? Desde esta parte del dibujo. No lo estoy haciendo desde aquí, desde esto que se pinta de celeste, no. Tiene que ser de ley desde ahí, desde la esquina. Clic derecho y le vamos a dar en la opción Spreadsheet Format. ¿Sí? Y de aquí le vamos a poner en le vamos a colocar en esta opción que dice Copy with Column Headers. ¿Sí? Copiar columnas principales. ¿Sí? Recordar, clic derecho, la última opción, Spreadsheet Format, Copy, le damos allí. Listo, parece que no sucede nada. Luego ingreso acá al Excel y simplemente apunto el casillero y después de ello le doy pegar. Y esto se coloca aquí en el Excel. Voy a borrar columnas que no son de mi interés, por ejemplo, estas cosas de aquí. ¿Sí? Me quedaré esto con el sistema que es trifásico, el voltaje línea a línea, línea tierra, y el resto lo voy a eliminar, nada más. ¿Qué es lo que consigo aquí? Tener una forma ya primeramente ordenada de la información que tiene mi base de datos. Mucha atención que el proceso para cuando tengamos resultados de flujos de potencia será el mismo, ¿ya? En este caso, para este ejercicio que estamos haciendo, es solamente a partir de los datos básicos. Es decir, que por ahí se presenta un ejercicio y nos dicen, oigan, revisa esa base de datos que está hecha en Power Factory. Necesitamos conocer los niveles de tensión de las barras y clasificarlos. ¿Sí? Entonces ya sabemos, ya tengo la base de datos, accedo aquí al Model Manager, accedo a los terminales y copio todo lo que es referente a las barras terminales, las llevo en Excel y acá tengo la facilidad, pues no, naturalmente, aquí en Excel, de poder hacer estos denominados filtros. Por ejemplo, solo quiero información de las barras de 230. Y miren, se filtra la información. Se filtra la información de 230 y es mucho mejor para poderlo trabajar, ¿sí? Digamos, quieren mostrar resultados de flujo de potencia de las barras de 230 y esta es la mejor forma de poder hacer aquello, ¿sí? A través de este filtrado. Por ejemplo, por ahí él le dice, no, ¿sabes qué? Solamente el 13.8. Allá solo hay una barra y tenemos esa información.
¿Sí? Hasta aquí alguna pregunta referente a este proceso de poderme llevar información. ¿Estamos claros hasta allí? Sí. Por ahora lo hice solo con este ejemplo de barras. Sí, más adelante podremos usar algún otro detalle. ¿Sí? Dice Chris, dice, de forma inversa, si tengo los datos de Excel, puedo cargar a la base dibujada. Sí, pero eso hay que hacerlo mediante programación, Chris. Ajá. Hay que hacerlo mediante programación. Puede ser a través de Python o lenguaje de PL. Sí, la pregunta de Chris dice lo siguiente. Él dice, yo ya tengo el sistema de potencia, ya tengo hecho, pero la información yo quiero es que se haga de manera automática, colocar estos valores, este sistema. ¿Lo puedo hacer? Por supuesto que se lo puede hacer, pero eso es ya netamente con un tema que es basado en programación usando lenguaje de PL, que es propio de PL, es Deep Ceiling Programming Language, de un lenguaje interno de Power Factory, o se lo puede hacer a través de Python. Sí, no sé si está contestada tu pregunta, Chris. Acá Miguel dice, ¿cómo se copiaba en el Excel? En el Excel. Ah, de esta manera, pues no, de esta manera. Entrábamos aquí y hacíamos clic izquierdo, lo sosteníamos, apuntábamos todo lo que queríamos, clic derecho, y vamos a esta opción, Split Sheet Format, y de allí Copy, ¿sí? Copy with column header. No sé si está ahí entendido esta parte, Miguel, Chris, no sé si está bien aquello, ¿ya? Dice Néstor, ¿cómo activo el administrador del modelo de red? Aparece la viñeta, pero no puedo activarlo cuando hago clic. No puedo activarlo cuando hago clic. El administrador de modelo de red. No sé a qué te refieres, Néstor. No sé si es un tema puntual o aparte de lo que estamos desarrollando acá. No estoy tan seguro de esa pregunta. Dice Daniel, ¿cómo usted lo copia para Excel? ¿Se va con todo y fórmula o va en datos numéricos? Solo se va en datos numéricos. Mira, así, 13.8, 7.9. Solo se va en datos numéricos. No, aquí no hay ninguna ecuación. Incluso esta, no sé si te referías a esta de aquí, solo va directamente. Daniel, no sé si está contestada tu pregunta. Luciano dice, si le doy a barras y a terminal es lo mismo. Sí, aquí, esto le iba a decir. En barras y en terminales, si se dan cuenta, aparece lo mismo. Aparece lo mismo, ¿sí? Tal como lo ves aquí. Dice, sí, Luciano, no sé si está contestada acá tu pregunta, Luciano. Miguel dice, ¿cómo se hace el filtrado de datos? El filtrado de datos. ¿A qué te refieres preciso? Miguel, no sé si te refieres, por ejemplo, al filtrado de datos de aquí en Excel o el de acá de Power Factory. ¿Cuál de ellos dos filtrados? ¿Sí? Daniel dice contestada. Dice la segunda viñeta, Network Model Manager. Ah, esta de aquí, Network Model Manager. ¿Cómo activo el administrador de modelo de red? Aparece la viñeta, pero no puedo activarlo. Administrador, pero ¿en qué parte? ¿En qué parte esté aquí, Néstor? Porque aquí lo que hacemos en el Network Model Manager, lo que es acceder a los elementos de la red. Administrador de modelo de red. No sé aquí en qué parte has visto aquello. ¿Sí? Dice Luciano, sí, gracias. Miguel dice en el Excel. En el Excel esto ya es un tema de Excel, sí, esto es simplemente señalas las columnas y ponemos aquí filtro, pues no, esto filtro, esto es algo muy básico para quienes
de pronto estén manejando estos detalles en Excel. ¿Sí? Es con el filtro que tiene aquí Excel. Sí, tú señalas primero y luego ya. No, gracias a ti por tu pregunta. Néstor, no sé si en ello te puedo ayudar. Me dices la segunda viñeta. Sí, esta es la segunda viñeta. Sí, esta es la segunda forma, pero no sé preciso a qué te refieres esto del administrador modelo de red, Network Model Manager. Sí, aquí ya estoy justamente aquí. Justamente ya estoy aquí, en esta parte. Yo hago clic, pero está frisado, creo. O sea, esto tú haces clic y no abre a ninguna. A ver si a eso te refieres, Néstor. Ah, pero bueno, no sé si hayas creado ya tu proyecto, pues no, hayas creado tu proyecto. Sí, no sé si hayas creado esto que hemos dibujado. ¿Sí lo has hecho? Elio Pinedo dice, es el administrador modelo de red. Eso creo que mi colega se refiere. Porque de pronto, por cierto, puede estar esto bloqueado. Si ven que aquí hay un candado, esto es para que nadie haga un cambio sobre la red y ustedes lo tienen que desbloquear, pues, ¿no? Y a partir de ello podrán acceder también acá, ¿sí? Tal como he mostrado, pues sí. No sé si de pronto ahí, Néstor. Alex dice, en Flexible Data sí hay cómo modificar datos sin necesidad de programar directo desde Excel. De programar directo desde... sí. A ver, en Flexible Data, aquí, es decir, aquí, acá, aquí, Flexible Data, sí, dice, si hay cómo modificar, sí, no sé si es una pregunta, no sé si es una pregunta, Alex Pawai, o es una afirmación aquello. Sí. Néstor dice, ayer dibujé el diagrama, ¿cómo lo recupero? Pero no sabría si lo has eliminado. Sí, no sabría si has eliminado la base de datos. Porque si la eliminaste, bueno, pues ahí tocará buscarlo aquí en esta llamada Recycle Bin. Y aquí debería estar tu base de datos con fecha del día de ayer. Le das aquí en restaurar, clic derecho y restaurar. ¿Ok? Bueno, me comentas después si lo has podido hacer. Quisiera saber, alguien más, si tiene alguna pregunta, alguna duda acá referente a lo que estamos viendo de poder llevar esta información hacia Excel. Solo se debe agregar datos en FlexiData directo desde Excel. Es afirmación. Ok, ya, perfecto, perfecto. Sí, pero no, bueno, lo que nos decía era, no sé si te refieres, Alex, a más o menos hacer esto, de que digamos tengo estos niveles de voltaje, los tengo ordenados, yo los copio aquí y me los llevo acá y los vuelvo a pegar. No sé si te refieres a eso, Alex. Ah, sí, ya, es correcto, pero no lo vamos a hacer para aquí un sistema nacional interconectado, por ejemplo, a nivel de país. Es demasiado trabajo y hacerlo eso para poder un transformador, para generadores, para barras, para líneas de transmisión yo no lo veo tan bueno de hacerlo. O sea, la opción es buena, lo que dices, Alex, es muy buena la sugerencia, porque es un sistema inofensivo, es algo muy pequeño. Pero si tenemos algo grande, esto definitivamente hay que programarlo. ¿Sí? Correcto. ¿Alguien más, estimados colegas? ¿Alguien más, por favor, que no se queden con las dudas de estos detalles, por favor? Sé que esto es la base que estamos cimentando para luego continuar en la parte del modelado. De nada me sirve a mí ir explicando directamente, pongan datos aquí, pongan datos acá, esto de acá. No, no, tienen que cubrirse estos detalles, porque ese es mi objetivo, de que ustedes tengan la destreza de entender estas herramientas, de entender estas ayudas que tiene este Power Factory. ¿Sí? Veremos en el curso, podemos programarlo. Carlos, aquello yo lo pasé en el syllabus, entonces
En el sílabus creo que solamente está focalizada la parte de modelación, pues, ¿no? Sí. Listo. ¿Alguien más? ¿Podemos continuar, colegas? Sí. Bueno, voy a continuar, pues, ¿no? Entonces, esta es la forma como la que vamos a ir teniendo información de nuestra base de datos y también cómo la voy a ir modificando. Ahora, sucede lo siguiente. Esta llamada cubículo es lo que quiero siguiente a explicar. Sí, mucha atención, que no estoy hablando nada de lo que es parámetros de colocar de un transformador. No, no, no me quiero meter todavía a ese tema. Quiero dejar muy clara y cimentada estas bases. Mucha atención con este detalle. Esto de aquí, este icono que se llama cubículo, lo voy a explicar acá. Viene a ser lo siguiente. Por ejemplo, tengo aquí mi barra de voltaje y yo tengo justamente conectado el lado, pongámosle aquí el lado de baja, LV, Low Voltage. El lado de baja lo tengo conectado a esta barra. Internamente, Power Factory, internamente, él me va a decir, oye, esta barrita de voltaje se va a representar de la siguiente manera, como dibujo. Se representa como una línea recta el cual está compuesta de un switch, ¿sí? O le puede ser una representación de un interruptor, ¿ya? Un switch y además también un denominado cubículo, ¿sí? Cubículo. Y a partir de aquí, esto de aquí le llaman Q1. Mucha atención, que estos detalles que estoy mostrando y que estoy explicando incluso son bases para lo que es el tema de protecciones eléctricas. ¿Sí? Protecciones eléctricas se usa bastantísimo esto de los cubículos, porque aquí es donde se instalan los TC, los TP y diferentes detalles así. Pero para este caso, que yo estoy conectando este transformador de aquí, él está diciendo, oye, aquí se está conectando, y a veces lo suele dibujar así, el lado de baja de un transformador, que era justamente esto que yo he colocado aquí. ¿Sí? Bueno, también de pronto para que alguien no se confunda, esta línea podría ser así, pues, ¿no? Podría ser larga y una parte del transformador, nada más. ¿Ya? Pero esto es lo que me refiero. Esto es un cubículo. Es un punto de la conexión hacia el nodo mediante un switch, y este se llama SW, switch 1, por ejemplo. Este es un cubículo que representa un nodo de conexión. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando yo conecto otro elemento? Por ejemplo, me voy a inventar en esta red. Hago esto. La representación de un corredor de distribución, por ejemplo. Y lo dibujo ahí. Lo voy a pintar de este color naranja. ¿Qué es lo que hace Power Factory? De manera automática, él crea lo siguiente, un nuevo switch, un nuevo cubículo, y acá pues no, la conexión hacia la línea. ¿Sí? Es decir, que este se va a llamar ahora Q-2. ¿Sí? Y este de acá se va a llamar SW2. ¿Sí? Se crea de manera automática. ¿Qué sucede si yo conecto un tercer elemento? Mucha atención, por favor, ya este será el último ejemplo. Y aquí justamente coloco aquí un capacitor, digamos. ¿Sí? Un capacitor. Pregunto, ¿qué creen que se va a dibujar acá? Por favor, leo sus respuestas. ¿Sí? Sé que de pronto esto alguien lo ve muy básico o no tan importante, pero créanme que estas son las bases para lo que más adelante
Vayamos a ver, más adelante yo ya no estaré hablando acerca de estos detalles, simplemente no los hablaré, ya no los conversaré. Sí, acá tengo las primeras respuestas, muchas gracias de antemano. Acá tengo una respuesta, Miguel dice un tercer cub y un SW. Freddy Rodríguez nos dice un tercer cubículo y un SW. Sí, y es cierto, aparecerá esto de manera automática. Esto no lo voy a crear yo como usuario, esto se hace automáticamente. ¿Sí? Y ahora yo les diré lo siguiente. Yo les voy a preguntar lo siguiente. Mucha atención. SW3. Ya. Si yo les preguntara, porque aquí es lo que hay que tener claro, Q2, y lo voy a escribir con rojo, con negro, mejor dicho, para que no se confunda. ¿Qué conectan? ¿Alguien me puede responder eso? ¿Sí? No quiero preguntas, quiero respuestas, por favor. Sí, y si se equivocan, equivóquense, estamos para aprender. ¿Sí? ¿Viste? Dice Felipe, bueno, nos manda una pregunta, la línea de transmisión. No quiero preguntas, quiero afirmaciones y si se equivocan no importa. Dice acá Martín, nos dice el switch e interruptor. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Nos dice el switch y el interruptor. El switch, interruptor. Dice la barra con la línea de transmisión, nos dice Luis Paredes. Perfecto. Dice Daniel, nos dice conecta dos barras. ¿Sí? Por acá Alex nos dice el corredor de distribución SW2 con lo que está abajo. Perfecto, José. Luego dice Freddy Rodríguez, conecta dos barras. Carlos también nos dice que conecta dos barras. ¿Sí? Dice el lado de la línea naranja del dicho bus. Ya, perfecto, la barra y la línea. A ver, vamos a verlo esto directamente con el ejemplo de Power Factory. Y mucha atención, nadie se me va a perder con estos detalles del SW1, CUP1, CUP2. ¿Por qué digo que nadie se me va a perder? Y mucha atención, con esto ya estoy cerrando este tema. Esto que ustedes ven aquí, esta estructura de que dice SW1, CUP1, CUP2, apenas para quién es? Apenas es para la barra 2. Recuerden eso, esto es apenas para la barra 2. Si yo tengo ahora, por ejemplo, bueno, se llama barra 2 esta de aquí. Voy a usar esta de aquí, voy a usarla de ejemplo. Si yo quiero hablar de esta de aquí, es decir, ver los diagramas, los nodos internos que posee esta de aquí de color verde, esta de aquí va a tener los mismos nombres que se han colocado aquí en esta forma. Mucha atención, no estoy diciendo los mismos elementos que están conectados. Los elementos son diferentes. ¿Por qué? En el caso de esta barra 2, de esta barra de aquí de color que está encerrada en verde, solo tiene conectado la línea del corredor de distribución, nada más. Pero lo que yo estoy tratando de hacerlos entender es de que vamos a tener los mismos nombres, es decir, permítanme dibujar, por favor, aquí. Yo sé que esto no soy tan buen dibujante. Está así, estará dibujado así. Esto también va a tener un llamado SW1 y va a tener un cubículo llamado CUB1. Y quiero aclarar esto porque aquí es donde se empieza la confusión. Alguien puede decir, oiga, pero está colocando los mismos equipos de aquí y los está colocando acá. Los equipos en diagrama, en el unifilar, obviamente en dibujos son lo mismo, pero son diferentes. Son diferentes a pesar que tengan incluso el mismo nombre. ¿Por qué? Porque todo esto, ¿de quién pertenece?
de esta barra de aquí, de la que está encerrada en color verde. Antes de continuar, ¿hasta allí está entendido, colegas? Si acaso alguien no entendió, por favor me lo escribe acá y lo volvemos a repetir. Es muy importante estos detalles, por favor, porque no quisiera que se pierdan y de nada me sirve hacer el modelado y si no se quedan claros estos detalles. ¿Ya? Dice José, consulta, dice, cada cubículo no le falta otro identificador. Entiendo que puede haber varias CUP1 en el mismo diagrama, pero referenciados a cada elemento donde están conectados. O sea, sí, el identificador es propio de quién, de la barra para este caso. Es decir, si tú hablas de barra 2, vas a hablar de cubículo uno, 2, 3, los que tengas conectados. Por ejemplo, si es barra 5, por ejemplo, o barra 6, tendrás los mismos nombres, pero con otras configuraciones, nada más. No sé si está contestado esta pregunta, José. Alonso dice entendido. Cristian nos dice, cada barra tiene sus equipos de protección por separado y nombres distintos. No sé si eso es una afirmación o una pregunta, ¿sí? Y es lo que estaba mencionando, pues, ¿no? Ok, creo que está, dice, si se habla de dos barras, tendríamos dos SW1. Así es, Alex, y ya lo vamos a ver, ya vamos, por eso es que no quiero aquí mostrar directo algo que con esto no se vaya a entender. Afirmación, cada barra tiene sus equipos de protección separados, nombres distintos. Sí, correcto, así es, Cristian. Pero internamente, cuando ya hablamos acerca de esto de los cubículos, de los switches, tienen este mismo nombre, ¿sí? ¿Alguien más? De pronto, ¿alguien más? ¿Alguien que tenga alguna duda? Por favor, de nada sirve de que yo avance y alguien se quede con estas dudas. Yo quiero que todos sepamos lo que estoy llevando a detalle, pues, ¿no? Bueno, creo que no hay preguntas, ¿sí? Ok, vamos a continuar. Vamos a continuar. Permíteme, ya. Listo, entonces ya sabemos que es un cubículo. Hacemos clic aquí. Carlos dice, ¿podría el mismo equipo de protección usarse para dos barras? Sí, sí, también. El punto de conexión, sí. Permíteme, Carlos, voy a mostrar esto de los detalles del cubículo. ¿Sí? Dice Alex, entonces el CUP2, ¿qué conecta? Está aquí. Esto ya lo iba a contestar justamente con el ejercicio de acá. Pero, a ver, el cubículo de aquí que está conectando, conecta una parte del SW2 y conecta, en este caso, ¿qué cosa? El nodo del equipo, de este caso, de un corredor de transmisión, ¿sí? Es decir, un terminal del corredor de distribución o de transmisión, él lo conecta aquí, ¿sí? Es decir, que aquí estará conectado, ¿qué estamos viendo ahí? Pues, ¿no? Esto así, una parte. Esperaría que no se confundan, esto solo lo hice por dibujos, nada más, no es que esto es otro cubículo. ¿Sí? Ya lo vamos a ver, vamos a ver. Miren, vamos a analizar este detalle, que es justamente aquí, la barra 7. Mucha atención, la barra 7 y esta llamada línea. Acá esta se llama línea 5. Vamos a ver. Vamos aquí en cubículos y miren lo que aparece. Miren lo que aparece. Permítanme acercar un poquito más con este zoom. Miren, aparece la mayoría cubículo uno. Cubículo uno. ¿Y después qué dice? Cubículo 2. Después el 3. Y aquí es donde yo les decía, miren lo que está conectado. Miren aquí dice, ¿qué está conectado en este cubículo uno que pertenece a la barra 2, al terminal 2? Está conectado a un transformador de dos devanados. Y por acá muestras características. Pues no, pero lo que me interesa es acerca del equipo. Por ejemplo, yo estaba diciéndole la barra 7. ¿Qué conecta la barra 7?
No voy a ponerme a buscar aquí todos los que son número 7. Para eso me voy a ayudar con esta opción que se llama aquí en terminal y está esta flechita. Y le digo que solo me hable acerca de la barra 7. Le doy clic allí y miren lo que está mostrando. Él dice, oye, con la barra 7 yo estoy conectando con cubículo 1 a la línea. Hay una también llamada línea 5 y llamada un transformador. ¿Sí? Tal como se muestra aquí. ¿Cuál es la relevancia de este ejercicio, de lo que estoy aquí planteando? De que entiendan qué son estos cubículos, que es nada más y nada menos el punto de conexión o un nodo interno de la barra que conecta hacia un equipo. ¿Sí? Ok. Permítanme salir de esta parte. Entonces tenemos eso. Ahora, por ahí alguien dice, pues no, ya está chévere, ya yo puedo ver, pero yo quisiera verlo de manera interna, dice, para ver cómo está ese dibujo que usted hizo por aquí, esto. Algo así yo quisiera ver para entenderlo un poco mejor. ¿Cómo lo hacemos eso? De la siguiente manera, clic derecho y yo le voy a colocar en este caso, vamos a ponerle aquí marcar en otro diagrama. Mark in other diagram. Ok, aquí está cerrado esto. Permítame. Isolate with hurting. No, perdón, esto no es. Edit layer. Déjenme conectar esto. Esto a conectarlo aquí. En otras versiones era jump, que se llamaba esa opción jump. Déjenme ver acá cómo se llama. Path, diagramas, bases, cálculo, flexible data. Aterrizado, dice. Ya, aquí está. Jump. Jump to. Y déjenme ver aquí. Ah, perdón. Esto está cubículos. Bueno, aquí también los puedo ver. Pero había una opción que me permite a mí poder visualizar de manera interna estos nodos. Déjenme ver cómo lo puedo hacer acá. Edit Browse and Data. No, esto no es. Añadir. Show. Edit Layer. No, a ver, vamos a hacerlo desde acá entonces. Cubículo, voy a escoger de la barra 7, Mark in Graphic, Mark in Graphic. No, me está mostrando directamente donde está conectado. Show, definir, variable. Ok, ok, bueno. Ya lo veremos más adelante, pero hay una opción que me permite poder visualizar este tipo de diagramas, tal como lo había expresado aquí. Hay una opción aquí, en anteriores versiones es un jump, que se llama jump.
Make other diagrama. Yo lo hago desde Edit Browse Data. Aquí y aquí, no sé si te refieres aquí, Mark in Graphic. Y claro, ahí lo muestra ahí, pero no es otra forma. Y aquí Show, diagrama detalle. Ah, ya, aquí está. Excelente. Gracias, Freddy. Gracias. Sí. Ah, ok. Muy bien, muy amable. Sí, tal como les he dicho, pues, ¿no? Entonces, bueno, en una versión anterior se llamaba Jump, se llamaba Jump, ¿sí? Entonces, aquí nos indica, pues, ¿no? De que hacemos así, editar, browse data, seleccionamos la barra y le ponemos en opción en mostrar diagrama a detalle, ¿sí? En las barras dobles sí aparecen los diagramas de los cubículos. Justamente eso quería hablar. Sí, ya ese es otro tema que lo voy a conversar, Miguel. Sí, ese es otro tema que lo voy a conversar ahora. Eh, hasta allí, a ver, ¿alguien pudo hacer esto de poder acceder a este detalle de aquí? De poder ver esto que les decía, estos switches. Miren, aquí se llama switch y aquí este nodo es el que se llama cubículo, ¿sí? Tal como ustedes pueden observar de este costado. ¿Sí? ¿Pudieron ingresar aquí? ¿Sí? Puede mostrar de nuevo para sí. Ya, perfecto. A ver. Tenemos aquí la barra que queremos visualizar de manera interna, que está conectado. Simplemente clic derecho, editar, y le vamos a dar aquí en Edit and Browse Data. Después de ello aparece esta forma, que por cierto, miren dónde apunta. Apunta a llamada red de toda esta estructura que yo les hablaba de un proyecto que tenemos 4 puntos, pues no, librería, network model, la data y la red. Y esta red se pinta de verde todo lo que se encuentra dibujado en mi red de potencia. Por eso es el color verde. Después de ello, selecciono el equipo, en este caso de una barra, y le voy a colocar en Show y detalles del diagrama. Sí, en esa opción. Show detalles en diagrama. Cuidado, va a colocar aquí en Mark in Graphic. Sí, show y detalles en diagrama. Sí, estamos correctos hasta allí, por favor. Quisiera ahorita conversar otro detalle más acerca de este tema de las barras. Sí, Luciano, sí, me confirmas por favor que lo lograste hacer. Ya, perfecto. Ok. Ahora, quisiera conversar lo siguiente. Quisiera conversar lo siguiente. Miren que todavía no hemos hecho modelo de ingreso de parámetros técnicos de algunos otros equipos. Quiero insistir con este detalle de las barras y viene de la siguiente manera. Voy a usarlo, a ver, no quisiera dañar aquí el dibujo. Voy a usar esta otra red que yo había explicado acerca de esto del copiar y pegar, copiar gráficamente, borrar gráficamente nada más, ¿sí? Y es acerca de lo siguiente. Power Factory aquí nos da unas opciones llamadas Bus Bar Systems y nos muestran diferentes topologías referentes, pues no, a las subestaciones. Por ejemplo, una barra simple, una barra partida, una doble barra, un sistema de doble barra con seccionador, este sistema de barra y media, ¿sí? Y muestra así incluso barras con bypass y algunos otros detalles más. Quiero mostrar lo siguiente. Por ejemplo, voy a usar esta de doble barra. Hago clic allí y coloco aquí. ¿Sí? Miren esto de aquí. He usado esta llamada doble barra y las he colocado aquí. Todo esto es la representación de qué. En este caso, de este nombre que se llama subestación, y la una se llama barra uno, es doble barra, por eso hay dos W, ¿sí? Barra uno y otra llamada barra 2. ¿Qué tengo aquí en medio de ellos? Tengo este seccionador o punto interruptor para poder dar apertura
en este sistema de barraje, pues no. Pero lo que yo quiero indicar ahora es lo siguiente. Si yo hago doble clic sobre ella, lo primero que me va a decir es primero colocar el nombre de esta barra 2, de esta BB2, ¿sí? Y aquí yo le pongo aquí de nombre bus 02, por ejemplo, bus 0, o mejor lo pongámosle B2. Y a la de acá abajo pongámosle barra B1, ¿sí? ¿Qué sucede ahí? Se ha cambiado el nombre de la barra, pero sin embargo sucede lo siguiente. Esto es la representación de una parte de una subestación. Entonces, si yo hago doble clic sobre esta barra, aparece este detalle que se llama subestación y me señala aquí que dentro de la red está esta subestación. Si yo hago clic allí, yo puedo ponerle aquí el nombre de esta subestación. Por ejemplo, yo le pondré de nombre esclusas. ¿Sí? Esclusas 230. Esclusas, que no me está funcionando la letra S. 230, por ejemplo. 230 KB, por ejemplo. Me estoy inventando este valor, este nombre, ¿no? Sí. Aquí escojo el voltaje y yo le pongo 230, le doy en OK y me dice, oye, se va a cambiar el voltaje nominal en todo. ¿Estás de acuerdo de esto? Yo le pongo que sí y se cambia el nivel de voltaje para cada una de estas barras. ¿Sí? A partir de ello, de esta configuración, que lo que hemos he puesto, nombres, nombre de la subestación, no voy a topar ningún otro elemento acá, no voy a hablar nada de estos detalles de esta parte de acá, ¿sí? No es preciso solamente identificar esto de aquí, estos primeros detalles de el nombre de la subestación y el nivel de tensión de operación porque voy a estar hablando acerca luego de estos cubículos. Miren lo siguiente. Si yo quiero ahora hacer la representación de una barra de una barra partida, pues no, tal como está aquí, pues no. Miren lo que sucederá acá. Tendré que colocar el nombre de la subestación, pongámosle acá, yo qué sé, me invento, pues no, acá en una ciudad, por ejemplo, Guayaquil, le voy a poner. Estoy inventando, son nombres de ciudades de acá de Ecuador. Y aquí los pone en nivel de 230, ¿sí? Si tenemos ahora que hacer la representación, me voy a inventar de la conexión de la conexión de un equipo, por ejemplo, podría ser de una línea de transmisión. Señalo la línea de transmisión y dibujo el punto de conexión donde yo quiero, por ejemplo, de esta B2 y al hacer clic allí, miren lo que el esquema que aparece interno de la subestación. Él me da más a detalle seccionados por módulos y me pinta de color celeste donde yo puedo ubicar ese nodo que es de conexión o ese terminal, punto de conexión de la línea de transmisión. ¿Sí? Por ejemplo, la puedo señalar aquí, en este bloque número 3. Señalo allí, se coloca allí y luego puedo seleccionar en este de acá. Y acá de la misma manera me aparece este diagrama en donde yo puedo seleccionar, para este caso, el punto de conexión en este podría ser este L4, ¿sí? Y lo tengo hasta allí. Y listo. Está esto conectado. Sí, el punto circular, el relleno, se muestra como un nodo, el cual está de una conexión, mientras que este punto blanco es prácticamente de que no existe una conexión entre ellos, pues no. Ok, ahora, referente a lo que habíamos conversado, quisiera poder ahora regresar en esta parte para poder ver cómo es el detalle de estos cubículos.
Fíjense lo siguiente, como ahora creé una subestación, ya aparece de una nueva manera, una nueva simbología, estos detalles, dice subestación 230 y la otra llamada Guayaquil. Aparece esto de las bahías, ¿sí? De que están mostrados, pues no, con diferentes nombres. Está ahí, aparecen estos de los cubículos, ¿sí? Aparecen cubículos que en este caso yo voy aquí a colocarlo para estas llamadas, por ejemplo, la que le puse nombre B1, B2 o B1. Miren, ¿sí ven? Aparece esto. De B1 ahora me muestra que está conectado a un equipo fusible, pues no, un ISO punto uno. Y si acaso quisiéramos ver a detalle nuevamente en esta parte de lo que es referente a esta subestación, yo le puedo colocar pues aquí mostrar a detalle, ¿sí? Y puedo observar allá. En este caso lo que está conectando a esta llamada IS 3.1 en la línea, ¿sí? Con estos detalles que se muestran acá. Ok, sé que no es un curso dedicado a focalizarnos solamente en subestaciones y porque aquí habría que hablar luego de las protecciones y nos desviamos un poquito del tema, pero lo que quería que mostrar el énfasis de que ustedes puedan observar de que Power Factory nos permite usar estas diferentes topologías que pueden estar aquí, ¿sí? De manera como herramientas que nos permiten hacer las configuraciones de barras, si lo queremos llevar a cabo a nivel interno, el modelado de una subestación. A diferencia con lo que estamos haciendo acá, de representarlo directamente con un nodo de voltaje, está bien, es correcto. Sí, es correcto. Acá dice Freddy, como atajo se puede hacer control más doble clic izquierdo en la subestación. Sí, para poder hacer. Entonces, control, doble clic izquierdo, podemos entrar allí. Sí, correcto. Excelente aporte. Gracias. Eh, entonces, tenemos hasta allí. Está muy claro esta parte y yo la voy a retirar de aquí para que no tengamos estos detalles de acá. ¿Sí? Listo. Regresamos a nuestra parte donde estábamos, donde nos encontrábamos. ¿Sí? Y tenemos las barras de voltaje, tenemos los voltajes nominales a los cuales hemos configurado. Ya entendemos lo que es un cubículo, ¿sí? Se entiende correctamente esto. Y también esto del switch, pues, ¿no? Esto también lo hemos conversado, pues, ¿no? Del switch. Ok, como siguiente punto a configurar, quisiera proponer, pues, ¿no? El tema de los transformadores de potencia. Entonces, antes de ello, quisiera ponerle estos nombres. Por ejemplo, pongámosle de nombre barra de la 2 a la 7, pongámosle un nombre de acorde a su capacidad. Pongámosle aquí un T2, por ejemplo, T2. El de acá, que une la barra 3,9, pongámosle T3. Y que está por acá abajo, el T1. ¿Sí? Entonces, vamos a configurar este primer transformador. Y como datos, yo tengo lo siguiente en transformadores. El que conecta de la barra 1 hacia la 4 tiene una capacidad de 250 MVA. Esta relación de tensión, que esto está en kilovoltios, el porcentaje de contribución de cortocircuito y el grupo de conexión. Quisiera hacer aquí un breve comentario, pues no, antes de continuar. Por ahí alguien dice, oiga, pero esos datos no son los suficientes para poder hacer el modelado de un transformador, porque yo no veo ahí ningún tap,
Yo no veo las pruebas pues en vacío que se suelen poner, eh, el valor de la relación de reactancia, detalles así. La verdad que yo no los veo. Insisto, por ahora este es el punto de partida que yo estoy haciéndolo de la forma más básica en modelados de un transformador. Tengo un ejercicio que eso lo propondré mucho más adelante, después de superar este de aquí, que es preferente a hacer solo modelado de transformadores, de las líneas con su topología, es decir, considerando las distancias geométricas y todos esos otros detalles, pues no, e inclusive por ahí también de generadores, ¿sí? Entonces, por ahora, para poder desarrollar el modelo más básico de un transformador de potencia, estas son las características que yo he colocado más relevantes, ¿sí? Más relevantes y sobre todo para poder llevar a cabo este modelado del sistema de potencia. Ahora, también como otro detalle, por ahí alguien dice, sí, está chévere y todo, ¿no? Pero igual yo necesito el TAP para poder hacer las configuraciones y todo. Sí, es cierto, se va a necesitar ese otro detalle, esa característica. Pero vamos por partes. Quiero que se entienda de la mejor manera. Quiero que se entienda de la mejor manera cómo se va a ir estructurando esta base de datos y estos modelos. ¿Por qué? Porque a partir de aquí empezamos a usar las librerías. Sí, a partir de aquí empezamos a usar las librerías. Ya vamos a conversar ese tema de las librerías. Dice Daniel, porcentaje CC es cortocircuito. Sí, así es de cortocircuito. Ya, no sé, ¿alguna otra pregunta acá? ¿Estamos bien? Vamos a empezar esta parte. Entonces, el T1, tengo este T1 y aquí vamos a primero familiarizarnos con estos detalles que se encuentran acá. Lo primero que debo de colocar es el nombre. Lo segundo me dice el tipo y después me dice el lado de alta y el lado de baja, en donde se encuentra conectado este transformador. Y si ustedes son un poquito curiosos, fíjense lo que aparece aquí con letras rojas y con letras azules. ¿Alguien me podría explicar esto, por favor? ¿A qué se refiere ese punto? ¿Alguien de pronto me podría indicar esta parte? ¿A qué se refiere preciso esto? Esto que está en azul. Ya, perfecto, tengo la primera respuesta. ¿Alguien más de pronto? Ok. Perfecto, perfecto. Tengo aquí las primeras respuestas. Nos dicen qué barras están conectadas, que la barra 4 conectada con el cubículo 3. Exacto. Las barras y los cubículos conectados al transformador, HV al bus 4, LV al bus 1, perfecto. Y qué bueno que estén mostrando incluso ese detalle. Acá Freddy dice bus 1 conectado en el cubículo 1. Perfecto. Y bus, dice Jin, dice, el lado de alta tensión está en la barra 4 y en el cubículo 3. En el primario está la barra 4. El número del cubículo en la barra o el bus. Perfecto. Eso es lo que era para mí importante, cubrir y hacer que se entienda esto. Porque de nada tampoco me sirve decirle, ah, ya, el lado de alta está en 4, en la barra 4 y el lado de baja en barra 1.
No, pero que se entienda por qué estos cubículos. Insisto nuevamente, esto es un tema muy usado en la parte de protecciones eléctricas, al menos si se usa este software, porque es allí donde ustedes van a destinar en qué cubículo conectar un TC, un transformador de corriente, un transformador de potencial o inclusive un equipo de medición, pues no, de lo que corresponde a voltajes corrientes. ¿Sí? Perfecto. Después de ello tenemos estas otras opciones, zona, área, esto de aquí no le voy a prestar atención, al menos en la parte de modelado, la parte básica. El número de transformadores, y aquí existe un botón muy interesante que es este de aquí llamado fuera de servicio. Este botón, si yo lo activo, básicamente mi transformador, mi equipo va a quedar fuera de servicio, va a quedar, quisiera usar la palabra desconectado, ¿sí? Porque eso es otra forma de hacerlo, pero retirarlo fuera de servicio es prácticamente tenerlo ausente, ¿ya? Yo sé que por ahí alguien dice, viene a ser lo mismo, pero por favor, simplemente queda fuera de servicio, ¿ya? Porque cuando hacemos análisis de contingencias, que ese es otro detalle que lo veremos en su momento, ahí es donde se tiene que hacer desconexión, fuera de servicio y detalles así. ¿Ok? Cuando tenemos problemas, por ejemplo, en cuanto a la parte de alta voltaje o la parte de bajo voltaje, digamos que invertimos estas conexiones, es decir, que en lugar de ser barra 4 debería ser barra uno. ¿Cómo yo puedo solucionar eso? Es decir, intercambiar las conexiones. Entonces, por ahí alguien dice, ya, pues ahí le toca desconectar, retirar esto y virar el transformador. No, simplemente usamos esta opción llamada Flip Connection, ¿sí? Es decir, voltear las conexiones. Si yo hago clic en esto, miren cómo cambia de manera automática el bus uno al bus 4 o lo intercambio. Nada más. Cuidado, alguien vaya a querer aquí empezar a cambiar. No, pues que tienes que seleccionar el cubículo y empiezan ahí. No, simplemente esto. ¿Sí? Este botón de flip. Número de transformadores en paralelo. Aquí normalmente, inclusive esto sucede con las líneas. Se suele colocar solo un transformador. No digo que esto es para todo, sino que lo estoy hablando desde el punto de vista de estudio eléctrico, porque nosotros vamos a tener que analizar de manera individual el comportamiento de los transformadores. Entonces no tiene sentido que yo coloque aquí que hay en paralelo tenga 5 transformadores, cuando quiero ver, por ejemplo, el resultado del transformador número 3 no lo voy a ver porque todo está hecho grupo, todos están representados en un solo punto, en un solo dibujo. Por eso es que es preferible hacer esto que sean de manera individual y se mantenga en uno. ¿Sí? Ok, esto de acá lo vamos a dejar por predeterminado, no voy a topar absolutamente de este lado acá. Lo que me interesa ahora es empezar a crear librerías de transformadores. Y al decir crear librerías, aquí empieza un nuevo tema que quiero que le presten mucha atención porque también es muy importante, sobre todo para la parte del modelado de estos equipos. Yo voy a acceder aquí en esta parte llamada tipo, hago clic sobre esta flecha y aparecen estas opciones. Esta primera se llama seleccionar tipo y esta otra se llama crear un nuevo proyecto, crear un nuevo tipo de proyecto. Pero recuerden, es referente a transformadores. Si yo selecciono este que dice Select Type, aparece y apunta en esta carpeta llamada Equipment Type Library. Repito, y lo repito desde acá. Yo había conversado en un inicio de que un proyecto tiene estas 4 opciones, o mejor dicho, 4 iconos. La primera era librería, el network model,
el caso de estudio y los ajustes. Yo les decía de que en la librería era aquí donde se van a guardar los diferentes equipos que yo vaya a crear dentro de mi red de potencia o con los que yo voy a estar trabajando dentro de mi red de potencia. Es decir, aquí dentro de Library, la librería, si yo selecciono esta flecha, se despliega, pues no, estas subcarpetas, ¿sí? Librerías, y que se llaman modelos dinámicos, equipos, operación, scripts, reportes, tablas, plantillas. Las que voy más a usar para esta primera parte de lo que es el modelado de un transformador y de aquí en adelante de cualquier equipo eléctrico, va a ser esta llamada Equipment Type Library, ¿sí? Modelado o librería de equipos. No voy a hablar ahorita de modelos dinámicos porque no estamos viendo todavía la parte de lo que es lenguaje DSL y mucho menos hablar de los controladores, ¿sí? No voy a hablar de scripts porque todavía no, bueno, no es un curso de programación, mejor dicho, pero ya con esto quiero que se entienda de que cada carpeta tendrá su funcionalidad y contendrá información correspondiente al descrito que se muestra allí, ¿sí? Entonces, directamente vamos a usar librería y modelos, equipos, tipos de librería, ¿sí? En este caso esto está vacío. Está vacío, me refiero aquí en este espacio en blanco. Los objetos del sistema de potencia que son creados a partir de librerías se van a pintar de color rojo. Mucha atención. ¿Por qué? Porque así como teníamos acá, que yo les decía, miren, estos de aquí, los de color verde, son los que he usado en mi sistema de potencia, mientras que estos de los de color rojo van a ser los que voy a usar por las librerías, voy a crear o son de librería, ¿sí? Entonces, a partir de esto, mucha atención a esta ramificación, librería, Equipment Type Library. Aquí se va a guardar esa información. Vamos ahora sí. Tenemos el transformador, tenemos aquí, le pongo Select Type y miren dónde él está apuntando. Él está apuntando, me refiero a apuntar aquí, a esto que está en gris. Él me muestra aquí, dice equipos de librería, aparece esta librería y esto está vacío, no tiene nada. Y está bien porque recién empezamos a crear este proyecto. Pero sin embargo, existen dos opciones que nos da acá Power Factory y son las siguientes, acorde a estas opciones que están aquí. La primera me dice la librería de DeepSilent, ¿sí? Y la segunda me dice la librería de mi proyecto. Si yo hago clic aquí en esta librería de proyecto, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque él vuelve a apuntar aquí y esto es referente a las librerías que yo voy a hacer de mi proyecto. Esto está vacío. Pero ¿qué sucede si alguien dice, no, sabes que yo necesito usar información de las librerías que tiene Power Factory? Entonces vienen y en lugar de hacer clic aquí, seleccionan esta parte de arriba. Y miren de manera automática cómo cambia. Miren a dónde apunta. Apunta a unas librerías de aquí del software de DeepSilent, apunta a Equipment Types y aquí transformadores de dos devanados y me empieza a mostrar las siguientes opciones de nivel de frecuencia de 50 hercios o de 60 hercios, ¿sí? Tal como se muestra allí. Entonces, en nuestro caso, como Latinoamérica, vamos a usar estos de 60 hercios. Luego me dice, oye, ¿para qué lo necesitas? ¿Para distribución, para una industria o un transformador de potencia? Y yo selecciono, por ejemplo, de distribución y me dice, ¿a qué nivel de voltaje lo necesitas? 12 kV, 13.2 kV. Y yo le digo, ¿sabes qué? Necesito 13.2 kV. Y él me muestra
los transformadores de color rojo, ya sé que son de librería, y me muestra los nombres con sus capacidades, niveles de transformación de tensión en kilovoltios de los que se encuentran en la parte de la librería. ¿Sí? Dice Alonso Cortés, dice, en Chile usamos 50 Hz, por eso no nos podemos conectar con Perú que usa 60 Hz. Sí, hay una tecnología, bueno, me desvío un poquito del tema. Hay una tecnología basada en convertidores que no, sí permite poder establecer esa interconexión. Bueno, por acá máximo real nos indica HVDC, no sé a qué te refieres preciso. Alonso, sí, hay una tecnología basada en convertidores que nos permite hacer esa conexión, pero es para poder la parte de controladores, metiéndose al tema de electrónica de potencia. Ah, ok, dice 50 a 60 Hz. Entonces, Laborit dice línea HVDC. La implementación de fax, me imagino que es la referencia. Sí, ok, ya, perfecto. Continuemos. Que por cierto, electrónica de potencia, acá en Power Factory también se lo puede hacer, pero ese sería otro curso que también por ahí lo estoy armando poco a poco. Ok, bueno, continuamos. Dentro de esta parte, pues, ¿no? De estos transformadores de potencia, tengo las diferentes opciones, tal como se muestran aquí, con sus niveles de tensión. Cuando yo ya escoja uno de estos, simplemente lo apunto y por favor, traten de siempre seleccionar desde aquí, desde este inicio de esta flecha. No seleccionen así, ni mucho menos así, ni seleccionenlo de esta forma. ¿Sí? Y le damos en OK. ¿Sí? Esa forma, como he mostrado, va a ser para poder seleccionar transformadores o equipos que son de una librería de Power Factory. ¿Sí? Mucha atención a lo que estoy diciendo. Si acaso yo no tengo ninguna característica dentro de esa librería de Power Factory para lo que estoy buscando o lo que necesito, yo puedo crear mis librerías. ¿Cómo las hago? De la siguiente manera. Le voy a poner aquí New Project Type, crear un nuevo proyecto. Y miren lo que aparece. Aparece esta característica, dice transformador de dos devanados, el nombre. ¿Sí? ¿Qué nombre le voy a poner? Mi recomendación. Mi recomendación es que coloquen el nombre con la capacidad de potencia y la relación de tensión. Porque cuidado ahí, alguien viene y coloca, ah, no, se llama T1 y le ponen aquí de paso, trafo le ponen, trafo. No, pues eso no me sirve para una librería. Debe darme información. Entonces, para la mejor manera de tener esta información, colocamos así, por ejemplo, 250 MVA, 16.5, 230 KB. ¿Sí? Ese va a ser el nombre. Después de ello voy a seleccionar el tipo de tecnología, en este caso va a ser un transformador tipo trifásico, ¿sí? Si acaso fuese de distribución podría ser de monofásico, ¿sí? Monofásico o puede ser monofásico aterrizado, ¿sí? En este caso trifásico. El nivel de potencia yo dije que íbamos a escoger 250 MVA. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa y hacer el siguiente comentario. Habrá muchos colegas, a ver, perdón. Sí, a ver, acá nos dice José, el símbolo que tiene Power Factory HVDC LCC. El símbolo que tiene Power Factory para HVDC LCC. Bueno, no sé a qué se refería. Eh, bueno, regresando. Estas unidades. De pronto alguien dice, pues no, oiga, ¿sabe qué? Yo trabajo en el sector de distribución o de media tensión o ni mucho menos a la parte industrial. La verdad que esas unidades son demasiado altas.
y eso no me sirve a mí. Eso no me sirve a mí poder colocar en MVA. Yo trabajo en KVA. ¿Cómo hago para poder cambiar eso? ¿Cómo hago para cambiar ese detalle? Esto viene de la siguiente manera. Hacemos doble clic sobre esta unidad MVA y aquí ponemos en esta opción que se llama exponente, ponemos la letra K. Ponemos la letra K y le doy en OK. Miren cómo cambió. KVA. Por ahí alguien dice, no, ¿sabe qué, ingeniero? A mí no me gusta que no diga nada, dice. Ni en kilovoltios, ni en megas, directo, voltio amperios. Cambiamos y tenemos esa forma, voltiamperios. Por ahí alguien dice, no, ¿sabe qué? Bueno, en giga no he visto, en mili tampoco, así que ya nada, ahí nos quedamos. KVA, en megas, y lo tenemos allí, ¿sí? Ok, la frecuencia es de 60 hercios, ¿sí? El nivel de voltaje, el de operación, pues no, le vamos a poner que este es de 16. A ver, este es el lado de alta. El lado de alta será de 230 kb y el lado de baja de 16,5 kb. ¿Sí? Insisto, de pronto alguien dice, oiga, yo no trabajo en kilovoltios, sino en voltios nomás. Doble clic y proceden a cambiar esto. ¿Ya? Para quienes estén, colegas que estén trabajando con la versión 2021, ¿me podrían confirmar si acaso lo pudieron hacer de esta manera? ¿Sí? ¿Me podrían confirmar eso? No estoy tan seguro. Para quienes estén trabajando con la 2021 o de pronto la 2020. Y dice Felipe, Cristian, Camilo, Freddy. Sí, ya, perfecto, muy amable, gracias. Gracias por su respuesta. Sí, ahora, lo siguiente será, por ejemplo, este de aquí, este detalle, el grupo de vector, ¿sí? El grupo vector, es decir, aquí colocar las características ya prácticamente de conexión, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo poner en estrella y acá en delta, y delta, y colocar el desfasamiento, por ejemplo. He visto usualmente en distribución, creo que si mal no recuerdo es el DYN5, ¿sí? Es decir, 5 grados desplazados, pues no 5 grados, perdón, 5 multiplicado por 30 grados, 150 grados de desfase. No voy a hablar de esta teoría acerca de transformadores, sus diferentes grupos de conexión, no voy a hablar de eso, no, no es un curso de transformadores de potencia, mucho menos de las pruebas. Para este caso lo voy a dejar aquí en Y neutro, ¿sí? Tal como me lo pedía el ejercicio, ¿sí? Y, y n, y tengo esa forma. Después de ello aparece lo siguiente, y aquí es donde vamos a ir dando un poco más de detalle acerca de esto de las pruebas que yo les decía, pues, ¿no? Naturalmente, estos transformadores son sometidos a pruebas, que la prueba de vacío, la prueba de cortocircuito, y se determinan estos parámetros. Entonces, entre esos parámetros está primeramente el porcentaje de cortocircuito. En este caso, pues no, habíamos colocado un valor aquí de 14,4. Pérdidas en el cobre, ¿sí? A partir de ello, yo no tenía ningún dato de pérdidas del cobre, pero si acaso alguien tiene, la puede llenar. Ahora, además de estos dos datos, que es para referido a secuencia positiva, yo puedo hacer clic aquí en esta ruedita y aparecen las siguientes opciones que quiero conversar ahora. Como datos de entrada, yo puedo tener estas opciones que están aquí. El voltaje de cortocircuito, las pérdidas en el cobre, el voltaje de cortocircuito, ¿sí? Y aquí este SHC voltaje red también es otra de las formas de poder ingresar estos parámetros.
Aquí está una muy importante y también usada, que es la relación de X sobre R, la relación de la reactancia sobre la resistencia, con su voltaje de cortocircuito. Y si acaso no es así, podemos ingresar como dato la reactancia y la resistencia en, por unidad, ¿sí? Tal como tenemos allí. Yo al darle OK me va a aparecer esta opción de poder establecer valores, pues no, para la reactancia en secuencia positiva o la resistencia, valores en por unidad, ¿sí? En este caso estoy usando de cortocircuito y las pérdidas en el cobre. Lo mismo sucederá en esta para la secuencia cero. Para la secuencia cero. Tendré voltaje de cortocircuito, ¿sí? En secuencia cero. Y esta otra relación que también la podría cambiar, por ejemplo, si es que caso en secuencia cero, tengo estos valores de reactancia o resistencia. Ustedes los pueden cambiar, ¿sí? Acorde aquí, sí, a la hoja de datos de lo cual se hayan hecho las pruebas experimentales sobre ese transformador. Ahora, quisiera comentar lo siguiente también acerca de dónde vamos a colocar este, este dato de que yo les he conversado acerca del TAP, ¿sí? Pero antes de hablar de eso, del TAP, porque sí quisiera mejor explicarlo con otro ejercicio. Quisiera simplemente mostrar que a partir de estos datos básicos yo ya tengo listo este modelo de un transformador y aquí simplemente le quiero dar OK. Listo. Pareciera que no sucedió nada. Este llamado type se llenó de esta información y por ahora simplemente le daré OK. Ya vamos a regresar acá porque hay más detalles por conversar. Lo que me interesa ahora es mostrar qué ha sucedido en la librería que tantos les mencionaba hace unos momentos, ¿sí? Y esto viene de la siguiente forma. Librerías, Equipment, Time Library y miren lo que aparece. Ya esto no está vacío. Aparece el primer transformador que yo he creado a partir de los datos que ingresé con esas características, ¿sí? He ingresado el primer transformador con esas características. Está de color rojo, quiere decir que es de librería. Ahora, aquí yo voy a poder crear para los diferentes transformadores. Y de pronto alguien dice, oiga, ¿sabe qué, ingeniero? A mí me gustó bastante ver cómo Power Factory tiene detallado pues los transformadores por niveles de, a ver, perdón, ¿dónde estaba esto? Allá, por niveles de frecuencia. Luego de ello me decía si era de distribución para una industria o de potencia, ¿sí? Y después el nivel de tensión. Me parece excelente esa estructura. ¿Será que yo puedo hacer eso también? Sí, y es lo recomendable. Ok, acá nos dice José, nos manda una captura. Ah, ok, ese es el símbolo, ese es el símbolo de las líneas HVDC. Ya, gracias, José. Creo que esa versión es la 2015. Ah, perdón, no, estoy equivocado. Es las versiones nuevas. Pensé que alguien estaba trabajando con la versión 2015. Sí, Miguel dice una sublibrería. Sí, y efectivamente eso. Porque si uno se ve mucho más ordenado, mucho mejor, mucho más, más con un orden y encontrar los equipos de esta manera. Incluso de pronto pueden ser por marcas. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, oiga, ¿sabe qué? Yo quisiera hacer esas librerías y tenerlas de esa manera, de así ordenadas y todo. Pero a la vez me doy cuenta, dicen así, me doy cuenta que yo de ley necesito crear esa base de datos, crear estos transformadores, así como usted creó tres transformadores para poder hacer la librería.
Es decir, que ya, para poder tener otros transformadores con otras características, tengo que crear primero esto y de ahí venir esto, nuevo proyecto y crearlo. ¿Habrá alguna forma de crearlo directamente sin necesidad de andar haciendo este dibujo? Pues sí, la respuesta es sí, sí lo hay. ¿Ok? Y esto viene de la siguiente manera. Mucha atención, por favor. Si acaso alguien se perdió, me lo escribe acá de la idea que estamos por desarrollar. Vamos aquí dentro de la librería. Vamos aquí en Library, Equipment Type Library. Y a partir de aquí voy a crear en esta nueva hojita que se llama nuevo objeto, que es una hoja con un símbolo de más. Yo voy a seleccionar en este caso los diferentes, voy a encontrar, mejor dicho, aquí los diferentes equipos eléctricos que yo puedo crear como librerías. Y entre ellos están las líneas, están las torres, transformadores de 2 devanados, transformadores de 3 devanados, ¿sí? Regulador de voltaje, máquina sincrónica, en fin, un sinnúmero de detalles. Como yo quiero crear transformadores de 2 devanados, selecciono esta opción de aquí, 2 devanados transformador. Ok, y aparece este detalle, ¿sí? Aparece este detalle. Entonces, por aquí me voy a inventar, pues, ¿no? Por aquí voy a crear, por ejemplo, un transformador de un MVA, un, M, un M- MVA, y que sea de 69 a 13,8 kV, ¿sí? Entonces aquí pongo los datos, pues no, un MVA, un MVA, lado de alta, por ejemplo, 69, lado de baja, 13,8, y aquí la conexión, por ejemplo, de YN5. Y acá me invento estos valores. Tengo esos valores allí. ¿Ok? Después de ello, simplemente le doy en OK. Y miren, se crea esto. No necesité andar dibujando un transformador para crear una librería, fue directamente, ¿sí? Entonces por ahí no se desanimen. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea siguiente? La idea siguiente es de que ustedes puedan ir creando sus propias librerías. Y mi consejo viene de la siguiente manera, o mi sugerencia es la siguiente manera, ¿sí? Clic derecho, nuevo, folder. Y aquí le ponemos, por ejemplo, me voy a inventar 60 hercios, similar como lo hizo Power Factor, su librería, 60 hercios. Si yo hago doble clic sobre esta parte, aparece esa carpeta. Repito, por favor. Repito esto. ¿Cómo creé esa carpeta? Cuidado, alguien dice allá, para crear una carpeta viene aquí en esa hojita y más, y hasta ahí llegué. No, no es así. Seleccionan estas librerías. Clic derecho aquí. Nuevo objeto, folder. Sí, un folder. Escojo en esta parte y le voy a poner, por ejemplo, 60 hercios. ¿Sí? Le doy OK. Y dentro de esa carpeta voy a crear otro transformador, por ejemplo. Aquí pongámosle distribución. Similar como lo hizo Power Factory. Distribución. Voy a crear otro folder. Acá pongámosle de potencia. Y
pongámosle uno más que decía industrial, industrial. A ver, industrial. ¿Sí? Miren cómo se va clasificando esto. ¿Sí ven? Se está un poco más en orden. Sí. Ahora, claro, está en lugar de 60 hercios, le voy a poner es transformadores. ¿Sí? Porque aquí se va a confundir cuando coloque otros equipos, como las líneas. Ya. Daniel dice, ¿cómo le asigno las características que ya tengo a otro transformador del sistema sin hacerlo así a pie? Sin hacerlo así a pie. ¿Cómo le asigno las características que tengo a otro transformador del sistema sin hacerlo así a pie? A ver, te entiendo lo siguiente. Permíteme hacer el ejemplo, más o menos es lo que entiendo. Vamos acá a nuestro diagrama. Voy a usar esto. Voy a usar esto de aquí, esta parte. A ver si bien entiendo la pregunta. Tengo este sistema, pues no. Y por ahí tengo características de este transformador, ya las tengo en una librería. Y por acá entiendo tu pregunta, Daniel, y me corriges si me equivoco. Tú estás diciendo, a este T3 yo le quiero asignar características que tiene este T2. Este traérselas acá. ¿Te refieres a eso? Las mismas características, nivel de voltaje y todos esos detalles, llenárselas acá. ¿A eso te refieres? Sí, no sé si está claro. A ver, haciendo lo de tu pregunta dice, ¿cómo le asigno las características que ya tengo a otros transformadores del sistema sin hacerlo a pie? Y yo te he puesto estos ejemplos, pues no, permíteme, voy a volver aquí. Entiendo, tu pregunta creo que la entiendo de esta forma. Tú dices, este T2 yo ya la tengo creado con sus características y todos los detalles, pero a este T3 yo quiero copiarle las mismas características, todo, hasta incluso de voltaje y todo, y estas características de aquí, traspasárselas acá, colocarla acá. No sé si a eso te refieres, Daniel. Dice, disculpe, de manera rápida, ¿puedo repetir el copiar las características desde otras carpetas existentes, por favor? Fran, ya, Uber, vamos a ver eso. Un momentito, por favor. Quiero contestar esta primera pregunta. Luciano dice, yo creo que es escoger uno que ya tiene Power Factory y luego modificarlo. Ok, vamos por parte. Vamos primero a lo de Daniel. Entonces, ¿se entiende, Daniel, de que dices, ya tengo las características de este T2 y se las quiero poner a T3? Pero mucha atención, tiene que tener las mismas características, los voltajes en lado de alta, lado de baja, todo tiene que ser lo mismo. Así, verás. Eso entendido. Conservando eso, porque si digamos una barra de voltaje acá es de, yo qué sé, 500 kV y el transformador es de 230, no, pues ahí ya existe un error, ¿va? Ok, vamos a lo siguiente. A ver, ¿cómo lo hacemos eso? De la siguiente manera.
Eh, a ver, creo que sí, ya le puse estas características a este transformador. Mire, este transformador es de 16,5 a 230. Esta es la barra de 230 y este es de 16,5. Yo le quiero asignar esas mismas características a este T3, pero vamos a asumir que no tenemos problemas con el voltaje, que estas dos barras tienen el mismo nivel de voltaje, ¿sí? Vamos a asumir eso, ¿ya? Porque voy a indicar solamente el proceso para usar algo que ya construí, ¿sí? Simplemente doble clic, venimos aquí al tipo y le doy seleccionar tipo y aparece esto. Aparece el primer transformador que yo creé, que era este de aquí, 250 MVA, con esos niveles de voltaje. Simplemente selecciono y le doy OK, OK, y ya está. Y se han copiado esas características hacia acá. Cuidado, alguien dice, oiga, el transformador de aquí es el mismo que está acá. En el diagrama unifilar no es lo mismo, porque están conectados en diferentes topologías. Las características técnicas sí son iguales, ¿sí? Son iguales. Cuidado, alguien se confunde. He puesto de ejemplo nomás cómo copiar estas características, porque por ahí alguien de seguro dirá, oiga, pero la barra 3 es de 13,8, de ahí ya hay un problema, y la barra 9 es de 230. Sí, no debería estar ese transformador con esas características. Sí, pero era un ejemplo. Sí, no sé si está entendida la pregunta y contestada la pregunta ahí, Daniel. ¿Me confirmas, por favor? Y acá dice, disculpe, de manera rápida, ¿puede repetir el copiar las características desde otras carpetas existentes, por favor? Frank, no sé si te refieres a esto que yo hice ahora de estas carpetas de aquí, a pasar información de aquí entre carpetas, ¿te refieres? De las carpetas de DITSILE. Ah, ok, ok, ok. Entonces, me estás diciendo lo siguiente. Venimos aquí, modelos, equipos, y por ejemplo, estamos trabajando con transformadores de 2 devanados en 60 Hz. Y por ejemplo, entiendo tu pregunta, quieres llevarte un transformador de estos que ya está creado a tu proyecto. Esa es la pregunta, ¿sí? Esa es la pregunta, Frank. Ya, perfecto. Bueno, vamos a asumir, pues no voy a copiar este de IN5, pues indistinto, podemos copiar hasta esos dos transformadores, ¿ya? Hago clic derecho aquí y le voy a dar copiar, copiar. Después de eso me ubico en mi proyecto y aquí aparecerá un detalle que luego también conversaremos. Voy aquí en transformadores, voy aquí en distribución y aquí dentro de este espacio en blanco le voy a dar pegar, paste y listo, ya está. He copiado una librería ya creada, la he puesto hacia acá. ¿Sí? ¿Está entendido, Frank? Esta pregunta es muy buena porque luego hablaré acerca de cómo manejar bases de datos grandes y qué podemos sacar de ahí que nos pueda servir para nuestro proyecto, sea de pregrado, sea de tesis, de posgrado o alguna otra información, pero no me quiero adelantar mucho, pues no, pero vamos por partes. Dice Luciano, yo creo que es escoger uno que ya tiene Power Factory y luego modificarlo. Sí, estos de aquí sí los puedes modificar, pues no tenemos ahí esa información. Ya. Dice Néstor, dice, por favor, repetir el copiado de datos de T1 a T3.
Ok, permítame, a ver, voy a borrar, no, no voy a borrar esto. Vamos acá. Estoy diciendo lo siguiente, pues no, queremos pasar este T1, o mejor dicho, las características de este transformador 1 hacia el transformador T3. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente doble clic sobre el T3, selecciono aquí el tipo, le doy Select Type y escojo en este caso el primer transformador que yo he creado. Pues no, en este caso este de aquí de 250 MVA. Le doy OK y OK, y listo. Así es como se usan estas librerías, se usan estos mismos datos, estas mismas características técnicas que posee el equipo para otro transformador, ¿sí? No sé si está entendido ahí, Néstor, ¿se entendió esta parte? Gracias a ti por tu pregunta. Ok, voy a regresar, pues no vamos a regresar, ¿sí? Nos hemos tomado un buen tiempo para esta parte, pero creo que es de la mejor manera, ¿sí? A ver, ahora regresemos con este detalle, pues no estamos hablando de las librerías, ¿ya? Entonces yo les he dicho, miren, esto está mucho mejor, dice transformadores, aquí de distribución, industrial, potencia, pero ¿cómo voy a usarlos y de esta forma? Miren, tengo aquí estos dos transformadores, ¿sí? Entonces yo voy a tener que ubicarlos en alguna parte de estas subcarpetas, ¿sí? Porque miren, están dentro de otras carpetas. ¿Cómo lo voy a hacer para mover esta información? Simplemente selecciono, clic derecho y le doy cortar. Y por ejemplo, aquí me estoy inventando, por cierto, lo voy a pegar aquí en esta de industrial que dice. Le doy paste y listo, ya está. Ya está colocado de esta forma. Ahora por ahí alguien dice, oiga, ¿sabe que copié mal? Porque ese de 1MVA lo quiero poner en la carpeta de distribución. ¿Cómo hago? Clic derecho, cortar y no me voy aquí en distribución y pegar. Paste, ¿sí? Pegar. Nada más. Ahora, digamos, alguien dice, oye, ¿sabe que ese transformador de 0.125 MVA lo quiero dejar en potencia? Clic derecho, ahora le voy a hacer diferente. Mover y selecciono la carpeta donde quiero mover. Y ya está. ¿Sí? Estimados colegas, ¿está entendido esta parte? Porque esto yo ya no lo voy a repetir. Esto de aquí va a ser aplicado para generadores, para transformadores, para líneas de transmisión, ¿sí? Yo estos detalles yo ya no los voy a repetir, incluso es la misma metodología para cuando empecemos a crear controladores, ¿sí? Ya en la parte de control, la parte dinámica, ¿sí? Ahora, por ahí alguien dice, bueno, ¿qué, de buen, qué información podría yo usar con bases de datos que ya están creadas para mi proyecto? ¿Qué creen ustedes que pueden usar? Ahorita, con el nivel que tenemos, con el nivel que se ha aprendido hasta ahora, nosotros podemos ingresar a una base de datos, por ejemplo, del COES, y poder entrar a la librería y averiguar en esa librería qué nomás tienen modelado, cómo están estructuradas esas librerías. Porque dentro de esa página, de esa base de datos del COES, deberá tener librerías de transformadores, de relés, de generadores, parte fotovoltaica, parte hidráulica, modelado de sistemas de batería, de prácticamente de todo. Y entonces queda en nosotros prácticamente con estos primeros pasos que estamos dando de cómo indagar y cómo manejar esta base de datos, incluso para copiar características técnicas de estos equipos y trabajarlos en un proyecto que querramos nosotros desarrollar. ¿Sí?
Está entendido esta parte. Mucha atención con lo que he mencionado, porque esa es una ayuda, una excelente ayuda para evitar qué cosa. Evitar andando buscando información de un transformador de cierta subestación. Andar evitando buscar, oye, ¿sabes qué? Es que en el curso que tomé me dijeron que necesito las pruebas de los transformadores. Ah, esa información no la tengo. Falso. Con esto, con este detalle, lo que primero yo invito a hacer cuando ustedes descarguen una base de datos, sea del sistema de Colombia, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, revisen las librerías, vean qué información hay y con esto pueden ustedes trabajarlo, inclusive para sus trabajos de grado, para quienes son estudiantes, para profesionales quienes están próximos a iniciar algún proyecto, les va a servir, ¿sí? Estimados colegas, si se dan cuenta, no me he focalizado tanto en esta parte del detalle del modelamiento, tal como se los expresé en su momento. A mí me gusta ser muy detallista y hablar acerca de estas y comentar acerca de estas opciones que tiene DeepSeek Power Factory. Sí, de nada me servía a mí decirles, a ver, vamos poniendo, creen, denle clic aquí en nuevo proyecto, llenen estos datos, ya perfecto, vamos al otro transformador. No, nada de eso. Es cubrir estos datos. ¿Por qué? ¿Y por qué lo menciono así? Porque yo ya más adelante, yo ya no voy a hablar de esto, yo ya no voy a explicar acerca de crear estas carpetas, ver cómo funcionan estos iconos de color rojo, incluso de hablar esto de los cubículos, que ustedes vean esto, ¿y eso qué será? Ni entiendo qué es eso de cubículo. Ya lo entienden ahora. ¿Sí? Bueno, el tiempo siempre nos juega en contra y creo que vamos a avanzar hasta esta sesión, o sea, vamos a quedarnos hasta aquí. Nos queda pendiente hacer el desarrollo todavía de esta base de datos, ¿sí? Y cualquier pregunta, pues lo estaremos desarrollando acá. Pues dice Alonso Cortés, súper, porque cuando no se explica bien, ahí vienen los problemas y no hay cómo solucionarlo. Sí, por eso les decía, colegas, de mi parte, entraremos hacia estos detalles. Sí, a mí, yo sé que de pronto habrán colegas que manejan esto, forma parte de modelarlo, pero hay cierta información de que se desconoce, ¿no? Igual, de todas maneras, cualquier comentario lo podemos desarrollar o pregunta en la siguiente sesión, ¿sí? Ok, dice Máximo, ¿cómo se guarda? Sí, esto se guarda de manera automática, cualquier cambio, ¿sí? Lo otro será exportar la base de datos, pero por cuestiones de tiempo creo que eso lo conversaremos en otro momento, ¿sí? Listo, estimados colegas, no les canso más, de antemano les agradezco por su atención y nos estaremos viendo en la siguiente sesión. Doy paso, pues no, a nuestro anfitrión.